El Kiosco. Y así como comentamos el último día que nos vimos, que fue el lunes. Hablamos de esta nota que publicó el New York Times, donde expresan cómo se realiza de manera incluso preocupante que medios internacionales tomen este tipo de información, la creación de fentanilo. Las fotografías, vamos a considerarlas, vamos a estarlas viendo durante este momento. Son fotografías de dudosa procedencia, incluso en redes sociales, algo que caracteriza el humor mexicano. Ya se han creado varios memes en redes sociales sobre esta información, debido a que notoriamente se ve la falta de fuentes que se realizaron en este reportaje, y el día de hoy el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum presentaron esta nota, presentaron y desglosaron la información, y la presidenta, Gustavo, dijo contundentemente que es importante que todos los medios de comunicación pues tengan información fidedigna de lo que van a decir, y más en un tema tan importante como el fentanilo. Sí, efectivamente se expuso esta falta de credibilidad en este reportaje del New York Times. Así es. Lo que ya platicábamos desde el lunes, esta dosis letal que es muy baja, la del fentanilo, para que cualquier persona que esté expuesta a esta sustancia pues pierda la vida, es de 0.2 miligramos. Exhiben esta información y cómo en este supuesto laboratorio de fentanilo esta sustancia está expuesta, ¿no? No hay medidas de seguridad para la gente que está supuestamente fabricando esta sustancia. Tampoco se exhiben los precursores químicos que dan pie a este fentanilo. Y bueno, una serie de desmentidos que hacen tanto los titulares de COFEPRIS como una militar, una química de Sedena, que explica por qué no es posible que estas imágenes que se ven en el reportaje de New York Times correspondan a la fabricación de fentanilo. Así es. Reportaje publicado el 29 de diciembre por el periódico estadounidense New York Times. Vamos a escuchar lo que menciona la presidenta. Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas. Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos a partir de información que no es creíble. Vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía tolerancia a la droga letal. Bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos aquí, de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta mañanera y en cualquier lugar y en cualquier sitio cuando hay una nota que es evidentemente no tuvo información creíble. Eso es lo que está a debate. Porque después de la nota del New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional que cómo era posible que la presidenta presentara esto, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país. Este medio fue el que planteó en su momento, entre otros, que si había habido en el 2006, en la campaña de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito, que si químicos estaban siendo cooptados, estudiantes, para producción de drogas más letales, cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas. La próxima semana iniciamos esta miniserie en la mañanera de cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos,
y cómo fue que inició esta producción. Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Asimismo, el titular de INS Bienestar, Alejandro Sbarch, explicó científicamente los riesgos y la toxicidad de la elaboración del fentanilo, que es 50 veces más adictivo, más peligroso que la propia morfina, imagínese usted. Y el nivel de mortalidad sabemos que es de 0.2 miligramos, que equivale a 3 granitos de sal. Imagínese nada más. Dice que la exposición en este sentido, como muestran las imágenes del New York Times, habría sido plenamente letal para la persona que se encontraba ahí sin ninguna protección. Solo contaba con un cazamontañas. Así que, sin duda alguna, Gustavo, nos damos cuenta una vez más, porque no es la primera vez que el New York Times, pues, crea estos pasos en falso que parecen más golpes políticos que realmente un trabajo periodístico. Sí, el titular de COFEPRIS explica que de haber sido fentanilo, en 30 segundos hubiera fallecido esta persona, porque lo que te provoca el fentanilo es, se detiene la respiración, se detiene el corazón, y en 30 segundos hubiera fallecido supuestamente esta persona por haber interactuado de esta manera con el fentanilo. Es correcto. Vamos a escuchar a Alejandro Sbarch. La dosis de toxicidad del fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. Cuanto mayor sea la potencia, menor será la dosis de exposición que dé lugar a un efecto tóxico. Esto significa que cuando una persona se expone a un opioide sintético potente por inhalación o por contacto en las mucosas, incluso en una cantidad tan pequeña como 4 o 5 pequeños granitos de sal, puede producir un grado de toxicidad que comprometa la vida del operador. No existe tampoco descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad. Esto explica que inexorablemente se necesite un laboratorio donde se puedan controlar las condiciones de exposición, donde existan equipos especializados para realizar la síntesis química y con sistemas de ventilación profesionales. No una cocina doméstica como muestran el reportaje. No es posible hacer fentanilo como lo referido en la nota. Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo. Y la teniente Juana Peñalosa, de la Secretaría de Marina, explicó algunos de los indicios que dan poca credibilidad en este reportaje del New York Times, la falta de evidencia científica que lo respalda, como esta supuesta línea en el segundo párrafo del New York Times, donde asegura que los cocineros han generado una tolerancia al fentanilo, lo cual es completamente falso. La presidenta incluso después dice, bueno, pues si existiera la tolerancia al fentanilo, no existiera la cantidad de muertes que existen por sobredosis en Estados Unidos, y enumera o enlista otra serie de falta de credibilidad en este reportaje del New York Times. Escuchemos a la teniente Juana Peñalosa. El medio informativo The New York Times publicó un artículo denominado "Así es un laboratorio de fentanilo del cártel de Sinaloa", donde asegura que 2 de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por 2 integrantes del grupo delictivo. Anexo a la nota se encuentran 2 videos cortos sin audio y 4 fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo. En el primer video, un video de 10 segundos sin sonido, se observa a 2 hombres no identificados manipulando 2 ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores. Citando la nota, se menciona: ellos mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo. Esto sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados.
Como medida de protección personal, observamos que únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos, así como un cubrebocas azul de tela de 3 pliegues. Derivado del análisis de la nota, no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas. Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo, no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo. Y luego regreso. Entonces, así se ha mencionado. Y también la titular de COFEPRIS, Arminda Zúñiga Estrada, dio a conocer la estrategia que existe contra los riesgos sanitarios en esta materia de estupefacientes y químicos de alto riesgo. Vamos a escucharlo. De estas 473 visitas de verificación que se han realizado del año 2021 al 2024, dando como resultado la suspensión parcial de 173 establecimientos. Se han clausurado de manera definitiva 2 establecimientos y se han multado a 41 de ellos. El monto de estos aseguramientos y sanciones a estos establecimientos es de más de 1.600 millones de pesos. Así también nos coordinamos con otras dependencias para realizar la detención de algunas personas. De manera regular en la COFEPRIS se hacen acciones para prevenir el desvío de estas sustancias químicas y en la COFEPRIS se realizan las acciones de autorizaciones y monitoreo del el ingreso de estas sustancias, y entre ellas el fentanilo, a través de prevenciones anuales, balances que se reportan a la ONU, informes anuales, previsiones de compra-venta de estupefacientes, así también el control de recetas, las acciones de verificación y control, y de manera muy importante también para estar armonizados en el marco internacional, toda esta colaboración internacional en la cual participamos diferentes dependencias de la Administración Pública Federal. Y para concluir este tema del New York Times, también antes de que empiecen a darse golpes de pecho de que desde el gobierno de México se está atacando a periodistas, lo que se está señalando es este injerencismo del New York Times en la política de México y un papel de este periódico que es pues de años, de décadas. Hay que recordar que simplemente la invasión de Estados Unidos a Irak fue pues planeada, se aplanó gracias a años de un periodismo mal hecho del New York Times con fuentes falsas que aseguraban que había armas de destrucción masiva en Irak, lo que después se demostró que era completamente falso. Sin embargo, el New York Times y todos estos reportajes que durante 3-4 años fueron publicados, pues fueron sentando las bases de esta invasión de Estados Unidos a Irak. No estamos diciendo que estén sentando las bases de una invasión de Estados Unidos a nuestro país, pero sí por lo menos dificultando la posición de nuestro país ante una posible renegociación del TEMEC o una negociación del TEMEC o una negociación en materia migratoria con Donald Trump. Si buscan con este tipo de reportajes debilitar la posición de nuestro país. Así es, y en este y todos los espacios posibles es importante desmentir aquellos medios de comunicación que lo que buscan pues es realmente tener un posicionamiento político con jefes mucho más allá de lo que realmente es el periodismo, un trabajo tan digno. Y en otro sentido, también la presidenta del día de hoy habla de la colaboración que existirá en Estados Unidos. Ella ya ha dicho en múltiples ocasiones que existirá cooperación sin subordinación. Este también es el caso de la crisis de fentanilo, que es importante recordar, Gustavo, que cuando hicieron la llamada a la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump, se tocó este tema e incluso él preguntó cómo le hacía a México para no tener los índices de muertes que tiene Estados Unidos con esta sustancia. Ella le mencionaba las campañas que se han realizado e incluso él se vio interesado en realizar estas campañas de concientización en Estados Unidos. Así es, incluso le pidió los materiales, ¿no?, de esta campaña para que los pudiera checar. Y bueno, precisamente la presidenta habló sobre esta capacidad que tendrá México de colaborar sin subordinarse a Estados Unidos. Vamos a escucharla. Nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Son más de 100,000 o
cerca de 100,000 jóvenes o personas que fallecen por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos, cosa que no ocurre en México. Entonces vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos para esta crisis sanitaria que están teniendo en los Estados Unidos. Y nuestra visión es que no solamente es la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo también como un asunto de salud pública. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos. Y así va a ser. Entonces se colabora, se trabaja en información conjunta, pero en México nos hacemos cargo las y los mexicanos. Porque las formas de injerencismo, primero, somos un país libre, independiente y soberano. Y segundo, no siempre dejan buenas cosas. Bueno, nunca dejan buenas cosas cuando hay injerencismo. Entonces vamos a colaborar, vamos a participar. Se requiere compartir información y que en México se trabaje con las agencias, con la Fiscalía en México y en Estados Unidos con sus instituciones. Asimismo, también la presidenta, algo que ha identificado a su discurso en materia internacional ha sido cómo ha tomado cualquier discurso político y situación con el frente. Y el día de hoy, de manera muy frontal, cuestiona a Estados Unidos si la fabricación de fentanilo no se da también en su país. Sería interesante que también el New York Times haga un reportaje de la creación de fentanilo. Ya decía la presidenta el lunes, también deberían de hacer un reportaje de cómo se distribuye, de qué manera llega a los usuarios, al pueblo de Estados Unidos, que tanto ha afectado. Vamos a escucharla. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Bueno, es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos? ¿Dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos? Entonces, nosotros nos encargamos de lo que ocurre en México y colaboramos, pero ni nos subordinamos ni aceptamos injerencismo. Esa es nuestra visión y así va a ser. Y la presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió a la salida del fiscal Carlos Samarripa de Guanajuato, quien llevaba 15 años al frente de este cargo y que deja números pues bastante deficientes. Cuando en 2009 el promedio de homicidios en ese estado rondaba los 9 por cada 100,000 habitantes. 15 años después que deja este cargo, ronda casi los 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la salida del fiscal Samarripa de Guanajuato. Es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone. Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en el país. Por supuesto que nosotros queremos apoyar, colaborar y hacer el trabajo que sea necesario para construir la paz en Guanajuato. De hecho, hay 2 grupos que están trabajando en atención a las causas, en Celaya y en León. Esto es producto de varios temas. Uno, evidentemente, de que no se ha atendido. Y en el gobierno anterior se quiso responsabilizar al gobierno federal como si los gobiernos estatales no tuvieran responsabilidad. Pero además es producto también de un modelo de desarrollo fallido en el estado de Guanajuato. Guanajuato no solamente es el estado con mayor número de homicidios, sino que es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país, con el mayor número de adicciones. Hoy la pobreza, el porcentaje de pobreza es muy alto. Hay una sola preparatoria pública en León, Guanajuato.
Entonces, se tiene que atender desde distintas perspectivas, sí, desde la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Estado y la coordinación con las fuerzas federales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, pero también atendiendo de fondo un modelo de desarrollo que llevó a la violencia y a la pobreza y a la desigualdad. Para los voceros de la derecha, muy calladitos cuando critican tanto las acciones del gobierno de México, sería interesante que también volteen a ver a Guanajuato, que es el claro ejemplo de cómo gobierna el PAN. Desde 1999 lleva 33 años dañando de manera brutal a 1991 a esta población y bueno, no los escuchamos decir las acciones lamentables de este estado que tiene primeros lugares en malas noticias.